Buenas noches, mi gente querida. Qué bueno recibirlos de nuevo en Mujeres al Borde en este sábado por la noche. Y bueno, todos tenemos una historia que nos inspira, que cuando la contamos y conectamos nos hace crecer. Y por eso me encanta contarles historias. Y hoy les tengo un testimonio de fe hermoso. Y la protagonista es una bella joven cantante cristiana y sobre todo un gran ser humano. Aris Vargas. Hola, mi amor. Hola, gracias de verdad, Ingrid, por permitirme estar en tu espacio, conocer a todas las mujeres y también hombres, porque no Al que se borde. conectan contigo, al borde, de verdad, y yo honrada de estar contigo en tu espacio, de verdad que gracias por la oportunidad de estar aquí. Me encantó cuando conocí de ti y supe tu historia de fe que concluyó en un hermoso milagro. También tu voz melodiosa que alaba y que con tus canciones adoras a Dios, porque ella es adoradora también en su ministerio. Y a mí me encanta lo que tú haces y que lo haga una mujer tan joven, que además es tan moderna. Es como decirle a las chicas de hoy, sí podemos ser guapas, ser modernas, ser mujeres empoderadas, pero sobre todo de fe. Como que se puede tener ese balance. Amén. Quiero comenzar conociendo un poquito quién eres tú como ser humano y de dónde viene la fe en tu vida. Bueno, Arisa nace en un hogar cristiano, creo que parte todo, ¿verdad? Mis padres desde pequeña a mí me han inculcado ese amor y esa pasión por Cristo y por su obra, por la palabra. Yo creo que sí, uno de los recuerdos que tengo de mi niñez, que siempre atesoro y abrazo, son dos, ¿verdad? Particularmente. Uno en la mesa de mi casa, mi papá con todos los libros abiertos estudiando la Biblia, y yo haciéndole preguntas a él y él hablándonos de todo lo que él estaba estudiando, preparando, ¿verdad?, mensajes para la iglesia, y mi mamá, antes de ir a acostarnos, agarrándonos a mí y a mi hermano cada uno de una mano y orando con nosotros dos. Wow. O sea, yo tengo eso ahí bien fresco, por eso... Tú recuerdas, porque muchas veces a los padres que estamos criando en estos tiempos donde tenemos muchos retos, donde los niños tienen muchas informaciones de fuera, inevitable que les lleguen, a veces a nosotros nos preocupa que cuando le hablemos de Dios, a veces pueda ser aburrido o pueda ser una manera de distanciarlos. Y yo te pregunto, ¿tú recuerdas cuando tus papás te educaban en la fe, cuando te hablaban de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que tú conectaras con eso a pesar de ser en algún momento un adolescente? Que ellos modelaban lo que predicaban. Para mí, yo creo que los padres se enfocan mucho en hablar y en hablar. Y si no modelas lo que tú hablas, eso para ellos es hipocresía. Y más cuando son adolescentes que sí te lo dicen. Porque chiquitos te la pasan por alto, pero los adultos te dicen en tu cara, papi, es una hipocresía. Entonces, yo creo que en mi caso debo de reconocer que mis padres hasta el sol de hoy han modelado lo que han predicado desde el principio. O sea, para mí Dios no era algo extraño. Dios era parte de la vida de mi familia. Mi papá sí me decía, tienes que honrar a tus padres. Mi papá honraba a sus padres. Ya. Sí, entonces, había una coherencia. Claro, al 100%. Cuando tienes ya 10 años de casada, más o menos, ¿verdad? Sí, felizmente casada. Felizmente casada. Cuando escoges pareja, ¿qué rol jugó el tema de la fe a la hora de tú escoger? Porque en estos días le hablaba mucho a mis mujeres al borde de la importancia de poder escoger lo mejor posible esa pareja que quisiéramos que fuera para siempre. Para que sea para siempre es importante ser selectivo en el buen sentido de la palabra. Y yo le pregunto a Aris, que yo sé que hizo una escogencia maravillosa, ¿qué te llevó a ti a escoger a Armando? Primero, yo creo mucho en orar, en la oración, el poder de la oración. La palabra dice, la oración puede, dice la palabra del Señor. Y yo, aparte de que tenía un modelo sano de hombre, yo creo que eso tiene mucho que ver. Mi papá me modeló un hombre como el que yo deseé en mi vida. Wow. O sea, eso parte de ahí. Todo, de por sí los traumas que uno repite tienen que ver con cómo fuimos criados. Entonces, yo busqué un hombre, sin darme cuenta, que fuera parecido a mi papá. Entonces, cuando yo comencé a orar, oraba por cualidades, que fuera un hombre del Señor, que tuviera temor de Dios, que le gustara la música como a mí. Y yo puse realmente en el altar con intención esa petición así. No fue algo como que le decía esporádicamente, sino que yo al ver un hogar saludable, yo quería eso para mí. ¿Y lo pedías? Sí, al 100%. Yo hasta le pedía a Dios y le decía al final, porque yo lo conocía de los 9 años de edad. Y yo oré por él desde los 9 años de edad. No, espérate, ahora me hace la historia de amor. Jesús, porque tú estás en el medio, así que cuéntame lo que se vale, el paquete completo. Uy, sí, no, yo lo conocí, yo iba a su iglesia a cantar chiquitita,
y yo lo veía siempre con los amiguitos jugando porque en ese tiempo no éramos tan cercanos. Pero sí lo veía siempre porque yo fui siempre la extrovertida de los dos, él es más tranquilo, más templado. Entonces cuando yo lo vi, hablé con mi padrino. Le dije, padrino, ¿a qué hora yo puedo comenzar a orar por mi esposo? Y él me dijo, ¿desde ya? ¿Y a qué edad comenzaste a orar A por los tu- 9 años. Pero tú lo viste y en ese momento, siendo una Sí, niña, tú ya querías orar para ver si era él. sí, al 100%. ¿Y qué feeling tú tuviste? Que lo vi haciendo lo que me gustaba y vi en él un perfil que me llamó la atención. No era de esos chicos que estaban como en la mitad, siendo súper con muchachitas y esas cosas, esos abracitos entre Ajá, las ajá. amiguitas, no. Él era bien tranquilo, con su guitarra en una esquina y esa personalidad a mí me llamó la atención mucho. Lo vi tan enfocado en Dios y más nada que dije, Entonces empezaste a orar. ¿Cómo orabas a Dios por tu esposo? me dijo mi padrino, a una lista de cualidades, de cosas que te llamen la atención, pero también pídele a él, Dios cosas muy puntuales que tú sabes que son importantes para un matrimonio. Y ahí vuelvo a lo de mi papá. Yo decía un hombre que amara la palabra de Dios, porque yo pensaba en mi papá. Un hombre que le gustara estar en el ministerio, que fuera un hombre que de corazón noble, humilde, y que le gustara la música como a mí. Entonces le decía al final de la oración, pero si tú me lo das a él, yo le decía a Dios, yo no me pongo guapa. Y ahí siempre terminaba la oración. ¿Y cuándo se encuentran ya? ¿Cuándo llega la historia de amor per se? A los 16 años. Ahí entonces ya tenemos una edad más cercana, él tenía 20, yo 16, nos hacemos amigos, sí, full amigos, y comenzamos a compartir música, él me pasaba su silla, le pasaba los CD míos a él, lo que yo escuchaba, comenzamos a tocar juntos en una banda en ese momento que se llamaba Extrema Causa, y entonces ahí comenzó ya a crearse como una amistad. Ok, tú dices que ustedes estaban los dos en la música. Sí, ¿Estaban desde siempre en el ministerio, en la música cristiana? sí, desde siempre. ¿Y cuándo tú te diste cuenta que tú tenías ese don? Y que era un don que iba a ser para adorar a Dios. Vuelvo a la familia. Mis padres siempre me motivaron a buscar en qué ser útil en la iglesia. La iglesia estaba llena de cosas que uno podía trabajar, limpiando, arreglando los bancos, en las pantomimas, con los niños. Me decían, ¿en qué te gustaría? ¿En qué te sientes interesada en participar? Entonces, cuando voy al área de la adoración, que comienza a cantar, yo dije, uff, Esto es lo aquí mío. es. No, ya. Hay algo que tú sientes, hay una conexión con Dios muy especial y yo la Ok. sentí en ese lugar. 16 años, Sí. ahí empieza una amistad profunda y una banda de música Así de mismo. adoración a Dios. Sí. ¿Y cómo se da la historia donde finalmente se dan el sí? Yo nunca me le declaré. Yo seguí orando en silencio todo el tiempo. Nunca le dije, estoy enamorada de ti hace mucho tiempo, nunca. Y él no daba el paso. No, porque él es bien tranquilito. Entonces comenzamos como ya, le dije, recuerdo que una vez él me dijo, no, porque estoy orando a Dios para que cuando sea el tiempo, como comenzar como tú y yo pero también era porque él tenía mucho respeto por mi papá. Claro. Era como, wow, ya esto es formal, porque mi papá no iba a permitir que él fuera a mi casa sin algo formal. Entonces como que cuando se dio el momento, ya él dijo, mira, recuerdo que estábamos hablando por teléfono y él me dijo, yo quiero orar por lo que Dios está poniendo entre tú y yo, lo que estamos sintiendo. Y cuando terminamos de orar, entonces él me hizo la pregunta, ¿tú quieres ser mi novia? Y yo, ¡ay, sí! Estoy orando por esto desde chiquita. Y ahí fue que se lo dije. Mentira. Y quiero confesar que estaba esperando este momento para decirte que yo estoy orando por ti desde los 9 años de edad. Hoy aquí tenemos un testimonio de fe al borde. Arisa Vargas, una adoradora al borde. Gracias. Arisa, te casas con el hombre por el que oraste desde los 9 años. Sí. Tu mejor amigo, tu compañero de música y de amor. Y de repente, sin estarlo buscando, llega un embarazo. Sí, así es. Nosotros teníamos 1 año de casado justamente. El plan era esperar por lo menos 3, pero Dios dijo, no es así la cosa, es como yo digo. Y lo mandó al año de estar casados. Y yo recuerdo que cuando yo quedé embarazada, nosotros, aunque no fue un embarazo buscado, sí nosotros somos, obviamente celebramos la vida, ¿verdad? Claro. Desde la concepción y estábamos ahí con una fiesta y comenzamos a compartir esa noticia con todo el que conocíamos, con los abuelos, los tíos, mandamos la foto. Yo no esperé los famosos 3 meses del miedo. No. Yo de una vez comencé a regar eso con todo el que nos conocía y hicimos una fiesta, literalmente celebrando ese embarazo. Comencé a compartir la noticia y comenzaron a pasar los meses y te debo de decir de verdad que fue un embarazo muy lindo. Fue un embarazo anhelado, o sea, sumamente
Cuando digo anhelado me refiero a que fue súper cómodo, no hubo ningún tipo de malestares complicados, todo bien hasta los 6 meses. Cuando tienes 6 meses de embarazo, ¿qué pasó? Ahí estoy en la casa, estamos viendo una película, él y yo, como era muy costumbre en nosotros, y yo sentí una patada distinta a la que yo siempre sentía, lo que las madres sienten normalmente, porque esta me había dolido. Pero yo como primeriza no estoy entendiendo que es porque está pasando algo raro. Entonces ahí sigo viendo televisión, me quedo en la cama, me siento húmeda y sigo pensando que como uno se hace pis hasta de reírse embarazada, Claro. yo dije, bueno, parece que con la película, ¿verdad? Pero entonces me paro de la cama y es que me di cuenta que yo estoy con una cantidad de sangre corriéndome por Ay, las piernas. Entonces ahí es que empieza el proceso realmente de nuestro triatlón de la fe, como nosotros le pusimos a ese proceso. ¿por qué le pusiste triatlón de la fe? Porque cuando tú pensabas que habías atravesado la prueba más fuerte, venía la segunda más difícil todavía. Ok, entonces ese día, cuando acuden al médico, ¿qué dicen los médicos que te reciben? Nosotros recibimos, la primera persona que nos ve, yo iba en el camino y recuerdo que le dije a Dios, si el bebé está vivo, permíteme sentirlo moverse dentro de mí. Y Dios en su misericordia me permitió sentir una patada del bebé instantánea. Era como Dios diciéndome, yo estoy en control, esto es complicado, pero yo estoy escuchándote. Entonces ahí sentí la patada del bebé, de Gianlucas, y le digo a mi esposo, amor, arranca, dale rápido porque todavía el bebé está vivo. Porque uno lo que piensa es que fue un aborto espontáneo, inmediatamente uno ve sangre. Cuando llegamos a la clínica, entonces ahí es que la cosa se complica. Como tú me preguntas, nos recibe una chica que yo no quiero decir que fue una enviación, como mucha gente dice, pero sí creo que la joven se dejó llevar por pensamientos equivocados en el momento. Y recuerdo que me dice, parece que el bebé se murió porque yo no lo puedo escuchar latir. Wow, Mi esposo, tú estás viendo cómo él es, sí, súper tranquilo, una la autoridad, templanza. sí, no, impresionante. Sin embargo, en ese momento fue como que él lo sobrecogió una autoridad espiritual muy poderosa, porque él me mira a los ojos y la mira a ella y me dice, no le escuches, que es el maligno que está hablando. Wow, qué Ella bueno. obviamente se siente un poquito molesta. Ella dice, yo no lo digo por mal, sino porque no le escucho al bebé latir. Claro. Y él me dice otra vez, no le escuches, que nuestro hijo está vivo. Y yo temblando, obviamente, porque yo estoy todavía con todo el tema de desangrándome en ese momento porque había tenido un desprendimiento de placenta. Y ahí es cuando lo entiendo. Wow. Porque llega la doctora, me revisa y me dice, mira, tu desprendimiento es de un 30%. O sea, el bebé no se puede quedar dentro de ti, porque si se queda dentro de ti, la muerte es, o sea, es segura. Vamos a sacártelo ahora y vamos a orar a Dios para que lo que venga de aquí en adelante, pues verdad, Dios meta su mano, porque ya es un milagro, literalmente. Porque yo tenía 27 6 semanas. meses, muy Sí, poco. era muy poco tiempo. Y la parte más compleja, que fue la que empezó en ese momento a presentarse, era la que se desarrollaba a las 32 semanas, que eran los pulmones. O sea, no había manera, si Dios Wow. no se metía en la mitad, que él pudiera sobrepasar ese cuadro. El pronóstico entonces era muy peligroso Sí, no para era el bebé. muerte, era muerte. O sea, literalmente el Señor comenzó desde ese momento a sostenerlo. Yo En digo ese eso. momento que te dan ese diagnóstico de desprendimiento de placenta, de que hay que sacar al bebé con 6 meses, cuando ni siquiera los pulmones están completos, Sí. ¿qué sentía Arisa, el ser humano, más allá de la mujer de fe? ¿Qué sentiste honestamente? Yo creo que entré en una negación, porque yo inclusive comenzaba a pensar, bueno, van a ser más temprano, va a cumplir años antes. Yo como que no estaba entendiendo realmente la gravedad de lo que estaba pasando. O mi cerebro para cuidarme me hizo enfocarme en cosas como superficiales para no pensar en que tu bebé está naciendo en un tiempo que la probabilidad de vida Mínima. es mínima. Entonces, como que yo estaba totalmente ajena a mi realidad. Pero como te digo, pienso que era como mi cuerpo cuidando mis Claro, emociones, claro, como claro, para enfocarme en otra cosa que no era lo realmente claro. importante en ese momento. ¿Tu esposo en ese momento sabía la gravedad del asunto? Ay, ese fue, y lo digo siempre y resalto eso de él. Y ahí sí me voy a emocionar, porque yo creo que el Señor nos llevó a ese lugar para formar en él un carácter impresionante de protector de nuestra familia y de nuestra casa. Porque definitivamente lo que yo no estaba dándome cuenta, después me enteré, y es que él estaba cargando con todas las noticias, con el corre-corre para conseguir un centro para poderlo trasladar, porque donde él nació en ese lugar, que es una de las cosas por las que estaba complicado el cuadro, no habían ventiladores artificiales para prematuros. Entonces nos decían, él empezó a hacer paros respiratorios. Vamos a comenzar, vamos a ir un poquito atrás cuando
te van a operar, Sí. que obviamente fue cesárea. Sí. ¿Era una operación riesgosa? Totalmente, porque ya yo estaba perdiendo sangre. En ese momento, ustedes como pareja apelaron, tuvieron tiempo de orar. Lo que recuerdo por mi temor es que él me agarró de la mano fuerte y me dijo en la puerta, me dijo, todo va a estar bien, Dios está en control. Y ahí nos separaron de la mano y me entran a mí al quirófano porque no podía entrar, obviamente. Claro. Entonces, eso sí recuerdo. Nace el bebé. Nace el bebé. Entonces ahí comenzaron a pasar, me dice la doctora, cuando yo venga a buscarte, quiero que vayas fuerte, así que trata de comenzar a caminar para que vayas a hablarle al bebé, porque la única voz que le da paz en este cuadro es la tuya. Tu voz va a ser que él luche por vivir. Entonces yo me quedé en la habitación y comencé como a movilizarme, a tratar de estar estable, pero yo veía que las horas pasaban y que no me buscaba nadie. Entonces como que ya ahí tú te estás oliendo que algo no está muy bien, pero yo seguía como con esa mentalidad de que Dios está en control, si estamos aquí es porque vamos a estar bien, que era yo tratando de darme fuerzas emocionales, pero yo sabía que las cosas no estaban bien del todo. Entonces ahí, en un momento determinado, yo estoy sola con mi papá y habían como 2 hermanos más de la iglesia y veo que cuando la doctora entra, todos ellos salen de la habitación. Es como que todo el mundo sabía, menos yo, me estaban cuidando un poco. Claro. Ahí cuando ella entra, yo me quedo sola con ella. Ahí es que yo caigo en cuenta de lo que está pasando. Ella me dice, Arisa, mira, tú sabes que tu bebé nació muy temprano. Le digo, sí, yo lo sé. Tú sabes que esto podía traer complicaciones mayores. Le digo, sí, yo lo sé. Me dijo, mira, tu bebé está haciendo 3 paros respiratorios, ha hecho ya a este tiempo y estamos buscando a qué lugar poder trasladarlo, porque aquí no tenemos la máquina que él necesita. Wow. Yo todavía estoy en mi negación y le digo a ella, pero es grave lo que está pasando. Y ella me dice, Arisa, tu bebé se está muriendo. Ay, ¿cómo recibe una madre No hay palabras. esas palabras? No las hay. Yo creo que hay procesos que ninguna mamá debería de experimentar y ese es uno de ellos. El tú escuchar que tu hijo se está muriendo, eso es desgarrador y nadie te prepara para ese momento. Pero sí debo de reconocer, creo que es lo más importante, una de las cosas que yo resalto de ese momento específicamente de mi proceso, que cuando yo me quedo sola en la habitación, ella sale y me dice, tú eres una mujer de fe, así que ora, porque Dios lo puede hacer. Yo me quedo sola. Y ahí es cuando yo a Dios le hago la oración más sincera de mi vida. Y ahí le dije a Dios, yo no te pedí ser mamá. Y no te lo pedí. Tú en tu misericordia me lo permitiste y yo te doy las gracias por esto. Pero yo no te quiero mentir. Pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por esto, yo no te quiero entregar a mi hijo. Y cuando, contrario a lo que mucha gente puede pensar, ¿verdad? Que Dios puede, como dueño de la vida y de la muerte, como Él es el que tiene nuestros días contados, Él le puede haber dicho, pero es que nunca fue tuyo, siempre ha sido mío. Sin embargo, Él fue tan galán, tan paciente, tan amoroso, que lo que me mostró fue la cruz del Calvario. La vi como nunca antes la había visto en mi vida entera. Y ahí Él me dijo con voz audible, yo di al mío por ti. Y ahí fue que yo pude entender lo que la cruz de Cristo representa. Porque uno cree que uno entiende, uno cree que uno sabe lo que es el amor. Pero hablamos de un Dios que entregó a su hijo a una humanidad que no lo merecía. ¿Tú oíste a papá Dios con su voz decirte, yo les entregué el mío por ti? Sí. Y Wow. eso me cambió. Yo creo que a partir de ese momento, otra Arisa nació. Inmediatamente una pasión por la cruz, ahí se gestó en mi corazón y en mi vida. Arisa, vamos a hacer una pequeña pausa para que seque esas lagrimitas. Gracias. Pero si es posible, en medio de la emoción que estás sintiendo, pero apelando y agarrándonos del milagro que finalmente recibieron, Amén. vámonos con otro pedacito de adoración a papá Dios. Perfecto. Hay una oración que se llama Sé que estás aquí, que habla justamente de cómo su presencia cambia los escenarios. Así yo creo que eso está como que se presta maravillosa, perfecto. Maravillosa. Dice así el coro de esta oración, así que donde me estás viendo, espero que me dice tu corazón de igual forma. Sé que estás aquí, algo corre en mis venas, tu presencia me llena. Tanta santidad me hace temblar.
tengo que adorar. Amén. Gracias, Arisa, Amén. por compartir este testimonio y por inspirarnos, sobre todo recordarnos lo vulnerable que somos y lo diferente que es enfrentar una crisis o una prueba cuando uno tiene a quien orarle, a quien clamarle. Amén. Y saber que Él está ahí y que efectivamente dio su vida por nosotros. Así es. Y volvemos para seguir escuchando este testimonio de fe y de milagro con Arisa, una mujer al borde. Magnífico Dios, con el eco de tu voz, concebiste la creación, galaxias creaste al hablar, tu grandeza no tiene final, tú creaste la existencia, tu luz brilla en cada estrella, digno de exaltación, eres magnífico Dios. Magnífico Dios, grandioso Dios de los milagros, Amén. que en ese momento te permitió cuestionarlo y encontrar la respuesta. Sí. ¿Cómo cambió todo en ese momento la historia? Esa noche, entonces ahí es que digo que empezamos el triatlón de la fe, porque ahí es donde todo empieza realmente. Cuando mi esposo está afuera, como te comentaba ahorita, dando vueltas, consiguiendo un lugar para que nos recibieran, porque aquí hay protocolos establecidos ya en los centros de recibir un bebé que está en estado de casi, o sea, un coma, que está literalmente dejando de vivir, no te lo reciben en cualquier lugar. Ok. Porque es parte de una estadística que ellos quieren evitar. Ok. Aparte de que viene de otro lugar, tiene que estar, no sabes, viene con alguna bacteria que puede enfermar a los demás bebés, entonces se cuidan mucho. Fue bien difícil conseguir un lugar. Ok. Y le estaba llamando, buscando y todo eso, y el Señor le prendió el bombillo y conseguimos un centro que nos recibió. En ese lugar, cuando él llega, la doctora que recibe a mi esposo, ella le dice a él, ¿quién es el papá del bebé? Y ella lo llama aparte, y ahí entonces cuando ella le dice, mira, yo creo que tú veas al bebé y tú veas lo que está pasando. O sea, esto es un cuadro de un bebé que está fallando, o sea, está a ley de horas para dejar de vivir. Esto es lo que estamos viendo, pero dijo yo veo que tú andas con toda la gente de la iglesia, yo veo que ustedes son una comunidad de fe, vayan y oren, porque Dios puede hacer el milagro. O sea, literalmente ya nos dijo en nuestra cara, esto es solamente un milagro, sale de ahí. Wow. Pero le dijo, no apaguen el celular, porque tenemos que llamarle para anunciarle cualquier cosa que haya pasado. Él se va a la casa. En ese momento, ¿qué te cuenta Armando que él sentía? Él que estaba llevando el liderazgo, vamos a decir, el trabajo que tú no veías para salvar su vida. ¿Cuál era su sentir en ese momento? Yo, según lo que hemos conversado, él me dice que él estaba literalmente como cubierto como por una fuerza especial. Es como si él dice que en ningún momento él cuestionó al Señor, nunca lo cuestionó a Dios. Él solamente Dios le decía, dame fuerzas, o sea, como manténme enfocado, orando para que todo salga bien. Él estaba preocupado por el bebé, porque todo estuviera bien con Jan, más que lo que él sentía. Él había como muteado sus emociones para enfocarse, me toca ser líder, me toca, ¿verdad?, pelear por los míos de la forma que estaba tocando en el momento. Y lo hizo muy bien. O sea, creo que sacó buena calificación en la prueba que le tocó a él, definitivamente. En ese momento se retira él un momento a descansar. Sí. Y el mandato es pendiente al celular. Eso significaría que lo llamarían si pasaba lo peor. Exactamente. Esa era la llamada, esa fue la llamada. Lo que pasa es que yo no lo quería decir como tan crudamente, pero sí nos dijo, él está en un cuadro, o sea, de lo que le llaman coma. O sea, él está en un cuadro ya crítico, porque aparte de que él nació muy temprano, aparte de que estaban intentando en otros centros mantenerlo con vida, con ventilación manual, el traslado de un centro a otro, eso también lo desgastó muchísimo. El sacarlo de máquinas, conectarlo a otras máquinas, todas esas cosas en el momento, a él lo desgastaron mucho. Entonces, prácticamente eso fue lo que, o sea, ella nos dijo, lo único que puede salvarlo literalmente es un milagro del Señor. Dejen el celular encendido, no lo apaguen para que le avisemos si toca venir a buscar el cuerpo del bebé. ¿Y cómo amanecieron con esa angustia? No, yo creo que de por sí él no durmió. Él me dice que ellos amanecieron orando. Él fue a la casa de mis padres, allá amanecieron todos orando.
para que ese celular no sonara. Esa era la petición, Señor, que no suene, porque si no suena, pues ya amaneció. Claro. Esa era la petición de la noche, que superar esa noche, porque esa noche era muy crucial para lo que venía en lo adelante. Claro. Yo igualmente estaba en la habitación de la clínica, también amanecí orando, porque a todas estas yo no estaba tan clara de lo que estaba pasando. Él me estaba cuidando muchísimo. Ok. Él estaba cargando con toda la información y yo estaba intentando entender, pero sin entender todo. Ahí también amanecí orando en la habitación porque yo sentía en mi corazón de mamá que las cosas estaban bien críticas. Pero entonces él me cuenta que en la mañana siguiente, entonces él llama a la clínica. Y la doctora que le dijo a él, no apagues el número, que te vamos a llamar si algo pasa, le dice a él, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que ustedes hicieron, pero el bebé empezó a moverse, el bebé recuperó el color de la piel. Ellos le amarraron, yo tengo inclusive la foto, le amarraron los bracitos como con un pedacito como de gasa, porque él empezó a quererse arrancar los cables que él tenía puesto. Wow. Y una persona que ve un bebé de ese tiempo que acaba de nacer y que venía de un cuadro como el que él vivió anoche antes, eso es algo que solamente el Señor lo hace. Y por eso yo digo, y lo testifico y lo digo con toda la fe, yo sé que mi Redentor esa noche sopló vida en su cuerpo otra vez y lo levantó de la muerte. ¿Los médicos sentían también que había un milagro? Esa es una de las cosas que yo más rescato y que más levanto de ese proceso. A raíz de ahí, esa doctora, que ojalá me esté viendo, que la amamos con todo el corazón, de Brown, ella se llama, esa doctora hoy es una mujer de Dios. Wow. Y ella nos cuenta que lo que ella vivió esa noche con Gianluca, a ella la dejó con el corazón bien, bien ardiente en fe, porque era ver un bebé que era el más complicado de todo en la clínica, que llegó con una ambulancia de emergencia, conectan cables y de repente el bebé otro día está levantado, arrancándose cables, buscando, moviendo los pies y las manitos, unos bebés que literalmente se agarran así. O sea, no había una explicación No, científica. sí, no, eso solamente el Señor lo hizo. En ese momento cuando tu esposo se reúne contigo y te da la noticia. Ahí todos celebramos, igualmente teníamos el estómago porque sabíamos que ahí apenas empezaba el proceso más fuerte, que era que él comenzara a todos sus órganos a responder y que ninguno se quedara por mitad. O sea, que la prueba no había terminado. No, por eso le digo el triatlón de la fe, porque cuando ya pasábamos de una, venía otra, que era seguir creyendo que Dios lo iba a hacer. Duramos 31 días con él en intensivo y era orando para que cada órgano de su cuerpo respondiera correctamente, porque si avanzaba el cerebro, bien, pero si se quedaba el corazón, pues imagínate. Wow. Entonces era como así, el cerebro bien. Entonces comenzamos ahí, cuando nos lo entregaron, a los 31 días de estar en la clínica, ahí comenzamos a hacer todos los estudios de cada órgano de su cuerpo, confiando en que cada órgano iba a responder correctamente. Y ahí vimos al del cerebro y nos decían todo está bien en el cerebro, la audición, todo está bien en la audición, el estómago, los intestinos, el corazón. Bravo. Una cosa impresionante. Estábamos celebrando cada día, era un milagro nuevo. El corazón, y hacemos una fiesta todos. Pero ahí tocaba la parte más peligrosa, que era la vista. Porque como él tuvo tanto tiempo con oxígeno artificial, eso suelen desprender en las retinas a los bebés. Ay. Y hacen un cuadro que se llama retinopatía de prematuro, que hace que se le engrosen los vasos de los ojitos y le desprendan la retina. Entonces, cuando nos tocaba llegar a donde el médico, para que él nos dijera, la doctora nos dice, mira, el cuadro que estábamos asustados se está dando. Había que empezar un proceso nuevo, que era ahora hacerle una serie de cirugías en la vista, para que él no perdiera la visión, porque lo que él estaba presentando era ceguera. O sea, terminaba en ceguera al final del proceso. Entonces comenzamos a hacerle todo el proceso, el chequeo regularmente, y nos tocó someterlo a cirugía 2 veces, porque hacía regresión agresiva. La segunda fue agresiva, o sea, fuimos al chequeo, ella dice, no puede irse para la casa, hay que operarlo ahora. Y salimos del estudio a de una vez operarlo. Y recuerdo que ahí llegó a la casa, me lo entregaron creo que ese día en la tarde, al día siguiente, perdón, y yo cargué, él estaba en un moisecito y yo lo cargué en los brazos. Y ahí hice mi segunda oración más sencilla. Y ahí me di cuenta que Dios, ¿Qué le dijiste a Él Dios? es tan cercano. Le dije, Señor, yo solo te pido que mi hijo pueda conocer el rostro de su mamá y de su papá. Que pueda conocer el cielo y el mar que tanto me maravillan de ti. Y ahí lo puse en su Moisés
Y yo sentí, como la palabra dice, que Ana recibió como una confirmación cuando clamó por tener un Samuel. Yo sentí que Dios me dio como ese nivel como de tranquilidad. Y yo recibí paz. Y ahí lo puse en el Moisés y yo seguía adorando, seguíamos cantando, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y cuando vamos entonces como a los 3 meses, que ya no tocaba que lo viera el especialista porque se hace una regresión otra vez, ya tocaba trasplante de córnea, ya no Ay, podía Dios seguirlo mío. salvando la vista. Entonces el médico que nos recibe, que es otro, él recibe, él coge al bebé y lo pone en sus piernas. Y él coge el estudio y comienza a revisar y él me dice, como, ¿por qué ustedes están aquí? Otro Y milagro. yo ahí no estoy entendiendo lo que está pasando. Y le digo le cuento, bueno, él nació de tal tiempo, tuvimos que operarlo 2 veces de la vista, y ya tocaba ahora que usted lo viera, por si hace otra regresión, pues tocaba trasplante. Y él dice, él se ríe, comienza a reírse viendo los papeles y me mira a mí, me mira aquí y comienza a reírse. Y yo estoy como, ok, No entiendo. nada me da risa de lo que porque estoy aquí, pero le digo yo, me dice él, yo quiero que tú sepas que yo soy un hombre de fe. Y yo quiero decirte que tú tienes un milagro de Dios frente a ti. Yo aún no, yo estoy pensando que me está diciendo de que nació muy temprano, de que estaba con vida, y digo yo lo sé, pero que usted ve que yo no veo que le hace confirmar esta verdad. Y él me dice, los niños que nacen como tu hijo nació, suelen quedar ciegos o con una miopía severa por todo lo que él había atravesado. Y según lo que yo estoy viendo en estos papeles, la visión de tu hijo es perfecta. ¿Qué? Me dice, ni siquiera quedan cicatrices de que él tuvo que ser operado. Tú cuentas esto y la gente no te lo va a creer. Dice, porque es un milagro impresionante lo que estoy viendo en los papeles. Otro milagro que un médico científico te confirma. Sí, definitivamente. Y hoy por Wow. hoy, Gianluca ni siquiera lentes utiliza. ¿Qué edad tiene hoy, Jan Tiene Lucas? 8 años, Jan. Vamos a la pausa porque luego nació Tiago y yo quiero saber cuáles lecciones y sobre todo desde la fe, cuál ha Amén. sido el gran aprendizaje de esta pareja hermosa que tengo aquí, a Arisa y Armando allí con una guitarra. Más, vámonos cantando porque hay que celebrar. Perfecto. Vamos a Entonces, empezar a ahora sí celebrar de podemos nuevo. celebrar. Sí. ¿Lo podemos cantar, Yahweh? Yo creo que sí. ¿Verdad? Allá en el cielo todos son una voz, no dejan de adorar. Gracias, Señor. Como un estruendo se escuchan cantar al Padre Celestial. Vámonos para el coro, de una vez, dile. Él es Jireh, nuestro proveedor. Él es Yahweh, nuestro redentor. Él es Jireh, nuestro proveedor. Él es Yahweh. Qué Amén. bella. Gracias, Arisa, por este testimonio Amén. de fe que nos recuerda que hay un Padre que nos ama maravilloso. Amén. Vamos a la pausa y regresamos con esta mujer al borde. Otra vez, ven, hazlo otra vez. Escribe un Pentecostés en mis días. Quiero ver tu gloria caer, hablar lenguas celestiales llenos de ti. Wow, gracias, papá Dios, pero qué niña, qué voz tan bella. Ay, amén. No me voy a ir de aquí. Y luego del milagro de Gianluca, llegó Tiago a completar la familia. Ay, sí. Cuéntame de Tiago y de cómo fue y si hubo miedo a embarazarte de nuevo. Uy, sí. Tiago, su nombre significa Dios nos recompensará. Y por eso le pusimos ese nombre, porque creímos y utilizamos eso como un estandarte de fe, de que este tiempo sería diferente, de que sería la recompensa de Dios por haber pasado con el primer examen, ¿verdad? Y realmente fue así. No te voy a negar que fue un embarazo en el que mi fe fue puesta a prueba cada día, cada mes. Y como llegamos esa semana 27, esa semana fue bien, bien fuerte, pero yo recuerdo que
Dios fue tan bonito y tan bueno que Tiago me despertaba todas las madrugadas, moviéndose en la barriga. Y yo me iba a la sala y yo decía, Señor, pues no me deja dormir. Y me ponía a orar y a hablar. Y creo que una de las cosas más hermosas de mi embarazo con Tiago es que tuve tiempos con Dios tan hermosos. Y mi fe fue tan fortalecida. Y creo que Dios estaba como haciendo esa de las suyas, como Él hace, que me levantaba a Tiago para ponerme a orar, para yo mantenerme con fe. ¿Cuál era la oración, cuál era la conversación que sostenías en ese embarazo para poder olvidar el miedo y seguir creyendo que esta vez sería mejor? Que Él lo haría otra vez. Que si Él pudo sacarnos en abundancia de lo de Gianluca, yo sabía que esta vez sería igual. Que sin importar lo que se presentara de por sí, nosotros entendíamos que podíamos vivir eso otra vez. Sabíamos que mi cuerpo podía presentar eso otra vez. Pero aún así nosotros estábamos como con una, como decía mi esposo, como con una mochila de otras cosas que no teníamos antes, que era una fe más fuerte. Era una conciencia clara de que Dios saca abundancia de lo que parece ser un lugar complejo y complicado. Y que sí, que Dios podría utilizar inclusive si se presentara otro escenario complicado, ¿verdad? Podría utilizar eso para levantar a mucha gente, para traer fe a muchas familias, que fue lo que Dios hizo con lo de Jan. Yo te iba a decir eso porque por la vivencia que ustedes tienen y porque ustedes predican y adoran a Dios en su diario vivir, ¿cuál ha sido la gran lección aprendida y que le pudieras traspasar a esas mujeres y hombres que están quizás al borde, viviendo situaciones, quizás, aunque tengan fe, Sí. a veces los creyentes tenemos momentos de sequía, donde somos vulnerables, Sí. somos humanos? Sí. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú aprendiste que puedes traspasar? Yo tengo dos frases que creo que Dios en el transcurso de mi caminar de fe me las ha traído a mi corazón. Una es que en Él nada se pierde, en Él nada queda por mitad. Todos los lugares donde Él nos lleva es para sacarnos de ahí más fuertes y para sacar abundancia. Y la abundancia no muchas veces es para nosotros, sino para mucha gente que tenemos cerca de nosotros. Porque en ti se va a gestar una persona diferente, con un testimonio diferente, con una fe diferente, que va a levantar a otras personas más adelante. Y la otra frase es que Dios usa lo torcido para enderezar. Qué bella. Y hay momentos complicados que nos llevan a la cruz, nos llevan a los pies del Señor para hacernos más fuertes en fe, pero también para que Él mismo se nos revele de una forma todavía más profunda. ¿Y cuál sería la palabra de consuelo desde la mirada de fe que tienes a esas personas que el milagro fue diferente, que el milagro fue que el hijo no sobrevivió? Sí. Y como por fe sabemos que todo tiene un propósito, Amén. ¿cómo tú consolarías a esa familia o a esa persona que esté viviendo una pérdida? Yo creo que el consuelo es una palabra fuerte, porque yo creo que en mi caso yo no viví el haber perdido a mi hijo. Sí fueron 31 días, bueno, un año, porque todo el proceso de la operación y lo demás fue complicado, pero creo que el consuelo es llevarlos a entender que Dios sigue siendo bueno y que en ese lugar en el que ellos se encuentran, algo hermoso del cielo se está gestando en sus vidas para sostener a otros más adelante. Ellos se están convirtiendo en ese lugar en punta de lanza contra las tinieblas. El maligno utiliza momentos de quiebre en nuestras vidas para hacernos perder la fe. Pero en ese lugar donde uno conoce ese sostén del cielo que te saca más fuerte y que te saca para testimonio de mucha gente. Dios trabajó algo con mi vida en esos 31 días y fue llevarme a lo que decía que era la cruz y fue entender que por encima de todo lo que yo deseara recibir o de lo que no haya recibido, ya yo había recibido la cruz del Calvario como regalo del cielo. Esa redención que me otorgó la cruz, que me otorgó Cristo a través de la cruz. Y cuando tú te das cuenta el valor de eso, todo lo demás que tú estés esperando recibir o que no recibas, pasa a un segundo plano. Luego ya completan la familia, están tú y Armando con Tiago, con Gianluca, siendo una familia estable, viviendo también, aparte de sus trabajos, de poder adorar a Dios. ¿De qué manera impactó todo lo vivido con la familia actual que tienen y tu propósito? Nosotros somos herméticos, o sea, es como que nos convertimos en mucho más fuertes como matrimonio. Somos un equipo al 100%. En el caso de él, Dios gestó en su vida un liderazgo hermoso en ese lugar, que era como
Dios lo colocó a él para él, ¿verdad? Todas las partes que hacían falta en su vida, como él es tan templadito, tan tranquilito, ¿verdad? El sacarse, tener esa gallardía que todo hombre de familia tiene que tener para luchar por los suyos. Dios la gestó en su vida en ese lugar. Qué bello. En mi caso, pues obviamente confiar más también en ese rol, ¿verdad? De protector que Dios ha puesto en su corazón, porque yo soy sumamente pilas. Yo siempre soy la que estaba resolviendo y todo eso. Pero, o sea, Dios lo colocó a él para formar ese hombre hermoso de Dios que Él es en este tiempo de nuestras vidas, como sostén y cabeza de nuestra casa. Y sí creo también que la bandera que yo levanto para hablar de un Dios de milagros es porque lo tuve que vivir y conocer. O sea, que el haber estado ahí hace que mi adoración tenga mucho más sentido y que tenga mucho más autoridad también, porque ya no hablo de lo que otros me contaron, sino de lo que yo tuve que vivir en mi propia carne. Siendo así, ¿cuál podríamos decir que es el propósito de Arisa y Armando en el ministerio, con la comunidad? Restaurar corazones y creo también que restaurar matrimonios. Siempre nos hemos visto como queremos luchar por nuestra familia, porque entendemos la importancia que tiene la familia, pero queremos también que otras familias tengan esos dos líderes en casa que están con intención luchando por hacerse felices unos a los otros. Entonces, como que las poquitas cosas que Dios nos ha ido entregando en este tiempo, poder entregar también esas herramientas a otros hogares, nos llena de mucha bendición. Gracias, Arisa, por tu testimonio, por tu ejemplo de vida y de mujer cristiana de fe. Amén. Bueno, yo voy a despedir de manera diferente. Primero voy a darles las gracias por acompañarnos como cada sábado. Recordarles que a partir de este momento ya este programazo queda en YouTube, Mujeres al Borde RD, para que nos comenten, lo compartan, lo disfruten y, ¿por qué no?, se edifiquen también un poco con la fe de Arisa y de Armando. Yo me voy a despedir y voy a dejar este set para que conozcan a Armando haciendo la música a su amada y así despedimos en grande Mujeres al Borde. Gracias. Gracias a ti, hermosa. Muy honrada, de verdad. Y aquí está el hombre más buen mozo que he pisado este set. Esta adoración espero que sea de mucha bendición para todo el que está conectado con nosotros esta noche y que en tu casa puedas levantar un Pentecostés nuevo, que en tu monte, en tu Sinaí, hoy deseando la presencia de Dios, que es tu casa, que es tu morada, que Él traiga un tiempo nuevo sobre tu familia, sobre tu vida, en el nombre de Jesús, y que lo que esté en oración hoy reciba respuesta. Sí, Señor. Estoy dispuesta a quitarme el calzado de mis pies. Estoy dispuesta a humillarme por tu gloria conocer. Esa gloria que puede sanar y que la muerte no pudo aguantar. Esa gloria que hizo abrir el mar y todo un pueblo se pudo salvar. Esa gloria es la que quiero yo. Haz que brille tu gloria y que la zarza vuelva a arder. Haz que brille tu gloria. Muéstrate como a Moisés. Haz que brille tu gloria como en el monte Sinaí. Esa que no se consume, ese fuego trae aquí. Como en Sinaí, trae tu gloria aquí. Trae tu fuego, trae tu fuego. Como en Sinaí, trae tu gloria aquí. Trae tu fuego. Brille tu gloria y que la zarza vuelva a arder. Haz que brille tu gloria. Muéstrate como a Moisés. Haz que brille tu gloria como en el monte Sinaí. Esa que no se consume, ese fuego trae aquí. Como en Sinaí, trae
pudra en tu fuego. Amén.